Bueno, como les mencionaba, pues el tema prácticamente del día de hoy, que van a ver que es realmente muy sencillo, pues es precisamente el de máscaras de capa. Voy a utilizar ahorita esta imagen de la duna y bueno, vamos a comenzar comentando qué pudo haber pasado en el caso de su compañero que nos dice que en automático se estaban generando cuando él pegaba objetos en su archivo, pues estas máscaras de capa. Si se dan cuenta ahorita aquí en este momento, pues simplemente tengo el fondo como tal, pero a lo mejor, no sé, yo quiero por aquí tal vez pintar un solecito, ¿no? Y sin querer, a lo mejor escondo la selección. Lo que les decía, voy a oprimir la tecla de comando H y se oculta la selección y pareciera que no tengo pues absolutamente nada. Sin embargo, si vuelvo a oprimir comando H, pues veo que ahí sigue la selección. ¿Qué pudo haber pasado? Tal vez esto, ¿no? De que esté ahí la selección. Por ejemplo, me voy a ir a esta imagen, la voy a copiar toda, ¿no? Comando A, comando C, me voy a regresar aquí a la duna y le voy a dar pegar dentro, ¿no? Y bueno, en ese caso es cuando sí se generan, si se dan cuenta, sí me va a pegar. Ya sabemos que siempre que yo pego un objeto en Photoshop me genera una capa, pero además me está generando la máscara de esa selección que yo tenía escondida y de esa manera es que se está generando esta máscara. Ahora, algo importante de mencionar, cuando yo tengo una capa con una máscara, tengo varias opciones. ¿Cuáles son estas? Número uno, tener seleccionada lo que es la miniatura en sí de la imagen de la capa, donde está todo mi girasol, y poderla mover o desplazar, ¿no? Ahí lo que estoy moviendo, si se dan cuenta y lo ven aquí en la miniatura, realmente es la imagen de la capa. Pero también podrían tener seleccionada, y vean cómo cambian las orillas, se vuelven el filo blanco en las esquinas, lo que sería en sí la máscara, y entonces lo que pueden mover de manera, digamos, individual es en sí la máscara. Pero también tenemos la opción de entre las dos miniaturas, tanto de la imagen de la capa como de la máscara, dar un clic y colocar la cadenita, que recuerdan que ya la habíamos visto cuando vimos lo de capas, que precisamente me permite encadenar o agrupar a ambos elementos para que ahora sí se muevan en conjunto. Si vuelvo a quitar la cadenita, por ejemplo, ahorita tengo seleccionada la máscara, entonces lo que muevo en sí es la máscara, o bien si selecciono la imagen de la capa, entonces lo que se mueve, inclusive aquí puedo dar comando T y realmente como estoy trabajando sobre la imagen de la capa, pues es realmente lo que estaría yo afectando. Puede que haya sucedido algo así, compañero, y que por eso te estuviera generando la máscara, porque ya sea que tú hayas escondido una selección o tengas cargada una selección y como les decía, en el caso de los que utilizaron esta opción de pegar dentro para su body paint, no está mal, no es algo incorrecto, pero sí la idea pues era entonces aplicar la herramienta de tono saturación, perdón, que es pues la que estuvimos utilizando para colorear. En el caso del pegado dentro, pues realmente lo que hicimos fue pegar la imagen del paisaje dentro de la imagen del rancho, ¿no? En este caso de la conversión de esa puerta a ventana. Bueno, de esta manera es una forma en la que podemos ver cómo está funcionando la máscara. Voy a esconderla ahorita por un momento y voy a traer otra imagen para yo generar la máscara desde cero. Para eso tengo aquí ya esta imagen de las palmeras. La voy a jalar directamente al archivo de la duna y lo voy a soltar por aquí. ¿Vale? Ok, voy a hacer un poco más pequeña esta imagen. Más o menos por ahí. Y lo que voy a hacer es directamente desde la ventana, aquí nuevamente, de las capas, tengo este icono que si recuerdan es muy similar
al icono que tengo aquí en la barra, que ya vimos, que es la de edición rápida de máscara de selección. Es el rectángulo con el círculo. Entonces tengo seleccionar esta capa donde pegué las palmeras, voy a dar clic sobre este icono de máscara y si se dan cuenta en automático me aparece la máscara totalmente limpia, es decir, totalmente en blanco y en automático me pone el eslabón para saber, bueno, en este caso que se está trabajando de una manera donde están agrupadas. ¿Qué voy a hacer a continuación? Bueno, pues si se dan cuenta está seleccionada la máscara, se ve porque las esquinas están en blanco, ¿no? Quiere decir que tengo seleccionada la máscara. Igual que en esta otra herramienta voy a utilizar el color negro y blanco y mi pincel. Y bueno, ya saben, hay que verificar el tamaño del pincel, la dureza del pincel. Por ejemplo, ahorita voy a poner un pincel muy duro para que noten la diferencia. Y lo que voy a hacer, chicos, no es que vaya a borrar en sí yo la imagen, digo ahí para que se empiece a notar, sino realmente lo que estoy haciendo es ocultar la información a través de esta máscara. Y si se dan cuenta, aquí se va viendo donde voy dando clic con el pincel. Recuerden, este es un pincel muy duro. Y estoy ocultando. ¿Podría borrar, utilizar la goma en lugar de utilizar una máscara? Sí, sí podría hacerlo, pero estoy entonces ahí sí para que vean borrando y afectando de alguna manera la información, de tal forma que si por algo yo me muevo, ya no la voy a poder recuperar si es que tuviera la goma. En este caso, como es una máscara y como lo vimos, si yo invierto el color blanco al frente, puedo entonces volver a recuperar esa información. ¿Por qué? Porque es una máscara. Entonces, si se dan cuenta, es muy similar el comportamiento a cómo utilizamos la máscara de selección rápida. Entonces, bueno, aquí la idea a lo mejor sería, pues de alguna manera, fusionar una imagen con la otra, en este caso la de las palmeras con la duna. Y bueno, aquí lógicamente, como también ya se ha dicho, pues hay imágenes que van a requerir un tiempo y mucha paciencia para su retoque, ir jugando, por ejemplo, aquí ya con la suavidad del pincel, vamos a ver la diferencia. Por ejemplo, ahora voy a dar un clic en esta otra zona para que vean la suavidad y que vean que ya no se ve tan marcado, ¿no? Por ejemplo, aquí vean cómo se va viendo el difuminado en la orilla. Esto es por el efecto de la suavidad del pincel, ¿no? Entonces, por ejemplo, a lo mejor aquí me pasé y necesito aquí recuperar bien esta parte del árbol. Ok, invierto, voy a hacer mucho más pequeño el pincel. Por ejemplo, algo que también he notado en algunas de las tareas que entregaron, precisamente en las selecciones, es que de pronto se ve demasiado duro el corte de la selección y algunos filos quedan sumamente marcados, pero con brillos. Y bueno, eso hace que pues uno perciba que es un fotomontaje. Entonces, hay ocasiones donde tal vez nos convenga que esas selecciones en las orillas no sean tan duras, sino que sean precisamente un poco más difuminadas, más desvanecidas para lograr pues como una mejor integración, una ¿cómo podríamos decir? Fusión de imágenes un poco más sutil, ¿no? Y bueno, en el caso de esta imagen de las palmeras, pues es un poco complicada, chicos, porque tenemos, por ejemplo, aquí, pues las mismas formas, ¿no? De las hojas de la palmera, pues dificultan que a lo mejor con un pincel, en este caso redondo, podamos entrar, ¿no? Y bueno, para ello, pues pueden buscar o descargar algunas, algunas formas de pinceles que nos puedan servir, ¿no? Habría que buscar cuáles tienen ustedes. Hay unas que son no redondas, sino más bien como lineales, ¿no? Entonces, bueno, sería cuestión de ver cuáles tenemos por default ya, digamos, del programa y si no, pues poder tal vez descargar algunas.
O cambiar desde aquí la forma del pincel para hacerla, por ejemplo, mucho más plano, mucho más delgado y a lo mejor poder entrar en ciertas áreas, ¿no? Es una máscara, ¿no? La importancia de no borrar información, sino simplemente ocultar tal vez ciertos detalles. Y en caso de requerirlo, de necesitar nuevamente cierta información, pues como no se borró, poderla recuperar con facilidad, ¿no? Voy a traer ahora, por aquí dejé un elefantito. Vamos a hacer lo mismo, lo voy a jalar hacia el archivo de la duna, lo suelto aquí. Bueno, más bien a reflejar. Y bueno, la verdad sea dicha es que aquí en lugar a lo mejor de utilizar igual una máscara, hay que ver, ahí es donde tenemos que ir evaluando dónde nos conviene más, por ejemplo, una selección, ¿verdad? Directa y quitarle el fondo blanco. O cuando a lo mejor queremos que aparezca así como que entre sueño, poco a poco, ¿no? Como si cuando nos pasan esas escenas en las películas o novelas de que las personas están soñando despiertos y se ve como una imagen un poco nublada, ¿no? Un poco desenfocada, con cierta traslucidez, pues eso nos hace referencia, por ejemplo, como a sueños o recuerdos, ¿no? Bueno, podríamos entonces aquí pasarnos un rato jugando, como les decía, aquí haciendo estas máscaras que podemos ir viendo cómo se ven. Por ejemplo, esta del girasol, ya quedó acá abajo. Vamos a moverla. Si notan la diferencia entre un corte totalmente duro, en este caso, y aquí con la suavidad del pincel, bueno, cómo podemos ir tal vez difuminando. Igual prácticamente es toda esta capa y bueno, posteriormente, por ejemplo, aquí también para lograr fusionar este cielo de la duna con el de las palmeras, pues también luego veremos cómo cambiar la coloración. No sé si alcancen a ver que por aquí se ven ciertas manchas, sombras, porque no está del todo ahí terminado. Entonces, por ejemplo, aquí, ahora sí ya se están mejorando, ¿no? Entonces sí hay que fijarnos muy bien porque sí se llega a notar si no queda bien realizada la máscara, algunas sombras que pues como que dice uno, ¿y eso de qué fue, no? Y que es luego lo que precisamente delata pues el hecho de que no se vea totalmente real, ¿no? Las orillitas. Y bueno, también hacer uso del zoom, ¿no? Directamente del monitor, porque los que ya usamos lentes y no vemos bien, bueno, pues sí requerimos todavía de acercarnos un poquito más y ya encontramos un montón de detalles luego, ¿no? Bueno, más o menos es la idea, chicos. Recuerden en caso de que necesiten recuperar información, por ejemplo, aquí siento que se metió demasiado, solo invertimos, ¿no? Y recuperamos aquí un poco de nitidez. Aquí a lo mejor me pasé con el pincel y se borró demasiado, ¿no? Estaba muy suave y borró mucha información. Claro, también hay que considerar, bueno, que esta imagen realmente se va a ver. Recuerden, con doble clic al 100% es como se vería realmente nuestra imagen. Ya de lejos, bueno, pues se pueden lograr a perder estos detalles. Ahora, chicos, la idea, como les decía, de estas máscaras es que, bueno, podemos hacer tanto cortes muy duros, ¿no? Con un pincel muy duro, pero también si yo voy a hacer un corte así sumamente preciso, pues sería mejor utilizar todo lo que hemos aprendido de las selecciones, ¿no? Y pegar tal cual, pues lo que hemos recortado. Pero en este caso con las capas, la idea es
precisamente lograr esta fusión. Bueno, si se dan cuenta, aquí tenemos varias imágenes a manera como de collage, donde precisamente se están fundiendo, ¿no? Están, digamos, transicionando una imagen a otra de una manera muy suave, con difuminación. Y bueno, eso hace que se vea como muy sutil, lo que les decía un poco entre realidad y sueño, ¿no? Cómo podemos hacer esa fusión. ¿No? En aquella ocasión la idea era pues un cartel tipo turístico de alguna ciudad del país. En este caso, para ustedes van a tener que realizar un volante promocionando artesanías de algún lugar también aquí en México. Entonces la idea es igual que ustedes logren fusionar varias imágenes de artesanías de ese lugar, pero igual logrando esta transición suave y sutil, ¿no? Y bueno, pues todo esto está hecho precisamente a partir de estas máscaras de capa con pinceles suaves. Y bueno, algunas de sus composiciones, de los diseños de sus carteles de body paint, pues tienen algunos detalles que creo importante mencionar, porque la idea de aprender a utilizar programas y esta parte como herramienta tecnológica, pues no quiere decir con ello que con eso ya estemos realmente haciendo diseño. Y por eso les pedía, la última frase que les puse en la tarea, es que traten de aplicar los conocimientos que van adquiriendo en todas sus demás asignaturas, pues también a y lo que aprenden de esta, pues también la apliquen a otras tareas, a otras actividades de otras asignaturas, de tal manera que de verdad vaya siendo una formación integral, ¿no? Porque de pronto creemos que en Photoshop hay que cumplir con las herramientas, pero a lo mejor nos olvidamos de sí qué es diseño, qué es la forma, qué es la composición, y así van avanzando. Hagan de cuenta que cada materia fuera una cajonera con diferentes cajoncitos, donde cada cajón son conocimientos de esa materia y de repente no los integráramos, ¿no? En tipografía, ahí sí cuido mucho la tipografía, pero descuido todo lo demás. O en geometría, cuido mucho la geometría, el trazo, la precisión, pero se me olvida entonces la tipografía, se me olvida el color, ¿no? Entonces, la idea, chicos, es que, por ejemplo, en este tipo de ejercicios de diseños que empiezan a hacer, pues procuren entonces cuidar desde el formato, sus márgenes, su estructura, las leyes de composición, los principios de composición, la jerarquización, la ortografía tan importante que luego veo muy buenos trabajos y digo, ay, este lo voy a seleccionar para Musa y de pronto la faltota de ortografía, ¿no? Entonces, pues sí están cumpliendo, digamos, con los objetivos de las herramientas, pero no están cubriendo con el objetivo general de la carrera, ¿no? Que sería integrar todos estos conocimientos realmente para lograr diseños, pues que vayan reflejando, pues todo ese aprendizaje, ¿no? Entonces sí les pediría que cuiden todos los detalles y recuerden que finalmente estos trabajos, chicos, ya les pueden servir para su carpeta profesional, ¿no? El día que ustedes vayan a pedir trabajo, seguramente les pedirán su portafolio digital. Y bueno, pues si tienen trabajos que han hecho durante toda la carrera donde precisamente van cuidando todos estos elementos de manera integral, les aseguro que van a tener al final de la carrera muy buenos trabajos que les sirvan ya para mostrarlos, ¿no? De otra manera, de verdad, luego es triste ver a alumnos de los últimos semestres que se les pide, a ver, vamos a ir armando la carpeta para cuando vayan a pedir trabajo y tengan 2, 3 trabajos de toda la carrera que realmente estén cuidados y estén cumpliendo pues con todo, ¿no? Entonces, si de todas maneras lo tienen que hacer, pues yo digo que aprovechen y maten 2 pájaros de un tiro y vayan obteniendo realmente trabajos que puedan irse a esa carpeta, ¿no? Porque a veces si no organizamos bien los tiempos, si estamos entregando faltando una hora antes, 15 minutos antes, bueno, pues se ve, ¿no? Se ve la premura, se ve cuando le dedican su tiempo a las tareas, cuando realmente esa composición cubre con una intención, cuando están pensando en ritmos, jerarquía, equilibrio, armonía, y cuando nada más es, a ver, cumple con la herramienta, ahí está, pero pues ve uno la composición y dices, híjole, a veces no me lo van a creer, pero sí, sí digo, me da pena
o sea, sé que esta es una materia de software, ¿no? Donde lo que tienen que aprender es el software, pero de verdad, chicos, no por ello olviden integrar todo lo demás, porque pues sí hay composiciones que luego digo, híjole, ¿cómo le explico que nomás así no la van a hacer, ¿no? Entonces sí, procuren dedicarle su tiempo y les digo, son trabajos que pueden aprovechar y pues incluirlos al final, ¿no? Igual, chicos, si de repente las tareas, las instrucciones de manera escrita no son muy claras, reconozco que lo mío no es escribir, definitivamente me cuesta mucho trabajo. Sí, a veces oralmente, ¿no? Así platicado, hablando, me cuesta trabajo y luego digo, sí me habrán entendido la idea. Bueno, pues escrito, la verdad, me es mucho más difícil. De verdad, si quedan dudas de las tareas, pregunten, ¿eh? Para que pues llegue lo mejor esa tarea y sobre todo se estén cumpliendo realmente los objetivos, ¿no? Sí, Hay gracias. veces que no tengo tiempo de calificar inmediatamente los trabajos. Si tienen la suerte, por ejemplo, se dieron cuenta de que algo está mal y yo no lo he calificado y lo arreglan y lo cambian, por lo regular, pues siempre evalúo sobre el cambio, porque bueno, la idea es que ustedes, eso es muy importante, creo yo, que ustedes mismos sepan ser autoevaluarse, ¿no? Y decir, fallé en esto, pero lo puedo mejorar. Y eso es muy importante, es mucho más importante que si yo les digo, es que aquí estuvo mal por esto y esto. Si tú mismo te das cuenta y no he calificado, aprovecha, cámbialo y bueno, se evalúa ya sobre la corrección. Pero eso sí, una vez calificado, pues ya no habría cambio. Es este. Les subí también esta imagen del rostro de esta señora y este árbol, que por cierto es una fotografía que tomé de un árbol ahí en Acatlán, ya ven que son enormes, ¿no? Tenemos ahí en el corredor árboles muy grandes. Y bueno, este me gustó por la textura que tenemos por aquí. ¿Cuál es la idea a partir de estas dos imágenes? Bueno, ahora les voy a mostrar por acá algunos ejercicios que han hecho sus compañeros en años anteriores de cómo fundir un rostro en un árbol y convertirlo ya sea en la portada de una película de cine o de un libro de novela, ¿no? Entonces, a partir de estas dos imágenes que tienen ahí, hay que tratar de generar un personaje como si fuera pues el árbol, ¿no? Por lo regular, cuando hacemos este ejercicio en clase con estas dos imágenes que les acabo de mostrar, sí cuesta un poco de trabajo, como todo la primera vez, pues es cuestión un poco de práctica. Y por lo regular les quedan más bien como fantasmas saliendo del árbol, ¿no? Como de verdad, como espectros así medio desvanecidos saliendo del árbol y no se logra luego del todo una buena integración, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver cómo podríamos realizarlo precisamente a partir del uso de máscaras y también combinando un poquito los modos de fusión y la opacidad, ¿no? Y bueno, entonces a partir de estas otras dos imágenes del árbol y de la señora, la idea sería lograr una imagen más o menos similar a esta, ¿no? Para empezar, pues aquí hay varias cuestiones. En este caso, chicos, se pintó el árbol y el rostro de tono verde para que sea mucho más rápido, digamos, hacer esta fusión de las dos imágenes, porque si dejamos el color del árbol y el color de la piel de la persona, no es que no se pueda, pero sí cuesta más trabajo. En cambio, si la convertimos en un solo color, bueno, pues eso ayuda a disimular más rápidamente esta fusión, ¿no? Por ejemplo, chicos, en el caso del árbol, lo primero que se hizo fue girarlo. Si se dan cuenta, pues lo tenemos en posición vertical y esto se hizo a partir de la herramienta de crop. Si ustedes recuerdan, esta herramienta de crop nos sirve para encuadrar, pero también les comentaba en su momento cuando la vimos que cuando uno escanea de repente quedan un poco en ocasiones las fotos o las hojas chuecas y precisamente con esta opción podemos enderezarlas, ¿no? Aquí vemos la cuadrícula y podemos alinear hasta que se vea totalmente vertical, por ejemplo, ahí el árbol. ¿Cómo se hizo esto de enderezar, chicos? Bueno, tomamos la herramienta de crop y hagan de cuenta que tenemos los nodos. Claro que no se presentan los iconos de los cuadritos como normalmente los vemos, pero sin embargo, pues son básicamente los mismos, ¿no? Si nosotros, recuerden, nos alejamos un poco, van a aparecer precisamente el icono de arcos
con flechas, que eso nos indica que podemos rotar, ¿no? Por ejemplo, ahí ya veo que se ve vertical. Y aquí puedo cuidar para, o mejor dicho, recortar, proporcionar. Por ejemplo, ahí más o menos se ve toda la imagen. Lógicamente me queda, por ejemplo, esta esquina blanca, ¿no? Pero a lo mejor ahí termino de completar, no sé si me ocurre. Voy a copiar este pedazo a ver si fue suficiente el tamaño. Lo pego. Ay, me dice por aquí, ¿no? Bueno, a lo mejor todavía está pequeño. Voy a sacar mis capas para que vean aquí el corte. A lo mejor duplico esta misma capa para generar aquí. Allí, ¿no? Y ya se ve completo, por ejemplo. Voy a acoplar la imagen para convertir pues todo en una sola capa, ¿no? Y ahí ya tendría, por ejemplo, la imagen. Luego tal vez la convierta de una vez a duotono, que en realidad es un monotono. Por decir algo ¿no? Ok, entonces de esta manera es como se enderezó, en este caso el árbol. Bueno, aquí tiene otra coloración. Se recortó para ponerle ese fondo oscuro y bueno, aquí pueden ver las capas que realmente se están utilizando para generar la imagen. Y bueno, realmente son muy pocas capas. Voy a ir mostrando cada una de ellas. Bueno, aquí tendríamos en sí lo que es el árbol. En esta otra capa tenemos un pedacito del mismo árbol que utilicé, ahorita verán, para darle forma al cachete según. Por ejemplo, aquí tenemos, si se dan cuenta, las máscaras. En el rostro, por ejemplo, de la señora únicamente dejé estos detalles del rostro. Y en la siguiente casi no se nota, pero no sé si alcancen a ver ahí la sombra. Voy a subirle un poco porque tiene 20% de opacidad. Sí, sí se ve. ¿Sí Bueno, se yo sí alcanza a ver? Ok, alcanzo. perfecto. Un poquito más, digo, ahí está nada más para que vean qué parte, ¿no? Se está utilizando, igual cómo se utilizó la máscara. Voy a volverle a bajar al 20. Y bueno, voy a ir sumando poco a poco. Por ejemplo, aquí tengo solamente esta parte. Desde luego, cuando colocas la imagen, buscas qué parte del árbol te puede dar a lo mejor ciertos rasgos del rostro, ¿no? Para que ayude eso a facilitar un poco precisamente la fusión. Por ejemplo, en el caso de esta capa no tiene ningún modo de fusión, está en normal y su opacidad es al 100. Pero en esta otra, lo que busqué ya nada más es darle como mayor contraste y énfasis a lo que sería el rostro, ¿no? Entonces, al estar un poco más completo, me ayuda como a enmarcar realmente el rostro de la señora. Y bueno, este pedacito de aquí es un cachete que igual no se ve mal así, pero quería yo darle más volumen, ¿no? Y marcar más como la sonrisa, ¿no? Entonces, simplemente es otro pedazo del árbol copiado y ahí colocado. Si se dan cuenta, estas máscaras, chicos, son sumamente duras, ¿no? Realmente no vemos tanto desvanecimiento, más que con la opacidad, por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí sí podemos ver que la orilla en sí, vean, se ve totalmente suavizado y eso fue para fundir mejor todo el rostro. Entonces, esta máscara de arriba sí tiene un suavizado, un desvanecimiento. Esta de acá abajo es totalmente mucho más cortante, ¿no? No se ve tan difuminada la orilla. Por ejemplo, aquí igual vemos varias artesanías y precisamente lograr este tipo como de collage fundiendo varias imágenes, ¿no?
pero de una manera con una transición suave. Si se dan cuenta, no se ve un corte así tal cual, sino que se van poco a poco fundiendo una imagen con otra, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. Bueno, por ejemplo, aquí vemos, todavía falta composición, se ven muy la foto, la foto, la foto y nada más como que las difuminamos de un lado a otro, pero le hace falta, por ejemplo, composición, ¿no? Por ejemplo, estas, si ya vieron la ley de la mirada en la composición, el hecho de tener estos cráneos en esta esquina, pues saca la mirada, ¿no? Sería preferible esta imagen tenerla de este lado, ¿no? Para que nos ayude a centrar, pues, la información. De pronto hay que ver cómo estamos utilizando la mezcla de tantos tipos de tipografías, luego estos colores, qué relación tendrían con lo de arriba. O sea, sí hay que jugar más con, les digo, con lo que van aprendiendo ustedes ya de composición, ¿no? Para que estos trabajos, estos ejercicios, pues puedan sacarle todavía mayor provecho. Si se dan cuenta, aquí ya se ve más composición, manejo de color. Estamos jugando con modos de fusión. Perfectamente se alcanza a ver estas transiciones entre imagen e imagen. Tenemos cortes muy precisos, pero que nos ayudan como que a entender el todo, ¿no? Los artesanos trabajando. Por ejemplo, algo que también noté en algunos de los carteles que entregaron para el día de hoy, sus créditos, patrocinadores y demás, de pronto pegan las etiquetas así tal cual, no les dan tratamiento y de verdad aparecen etiquetotas ahí pegadas encima del cartel, como que hace falta realmente integrarlas. Por ejemplo, esta se ve mucho más integrada, tenemos un buen recorte, pero además un énfasis, ¿no? A partir de esta sombra, que bueno, ayuda, ¿no? A que no se vaya a perder. Entonces son detalles que le van dando finalmente al diseño, pues una mejor composición, una mejor funcionalidad. Bueno, ahí tenemos una imagen de fondo, luego encima un recorrido de las artesanías en forma de U. A lo mejor demasiado color aquí. Bueno, sabemos que México sí, y las artesanías llevan mucho color, pero sí hay que tener cuidado con cómo lo tratamos. Por ejemplo, aquí el cambio de tipografías, pues a lo mejor de repente como que hace un poco de ruido, ¿no? De choque. Entonces son ese tipo de cuestiones que habría que cuidar. Por ejemplo, si quiero algo oscuro, valdría la pena a lo mejor la fotografía de fondo obscurecerla mucho más, pero también darle mayor contraste para que no se vea como que deslavadón y luego muy colorido y luego aquí como que otra vez medio gris, ¿no? O sea, hay que ir equilibrando precisamente la composición. Sí. ¿Hay un mínimo de imágenes a usar en la composición? Pues yo diría que mínimo 4 tipos de artesanías, así como mínimo. Depende también mucho del lugar que vayan ustedes a publicitar. Hay lugares o pueblos donde se dedican a lo mejor solamente a un tipo muy específico de artesanía, pero entonces buscar diferentes o sea, a lo mejor vamos por decir algo, los famosos alebrijes, ¿no? Si fuéramos a este pueblito en Oaxaca donde hacen este tipo de artesanías, pues a lo mejor solo hacen alebrijes, pero puedes poner 5, 8, 10 imágenes de diferentes alebrijes. Y va a haber lugares donde mezclen trabajo con madera, con barros, con cerámica, con textiles, ¿no? Entonces a lo mejor podemos jugar con mayor diversidad, pero sí, cuando menos unas 4 diferentes artesanías. Miren, por lo regular cuando estamos en presencial y entregan sus tareas, siempre les pido que la coloquen ya sea en la mesa, y inclusive si no hay mesa en el piso o lo peguen en la pared, dependiendo de lo que se les va pidiendo, y que todos pasen a ver la tarea de todos. Bueno, claro, es en presencial, pues tienen más trato, a lo mejor pues se conocen de una manera pues más fácil, ¿verdad? Más rápida. Y bueno, esto ayuda también a generar entre ustedes pues cierto compañerismo, aunque no lo crean también cierta competencia, que no siempre es mala, ¿no? Siempre y cuando seamos muy cuidadosos con cómo criticamos a los demás y cómo hacemos una autocrítica de nuestros propios trabajos, pero siempre es enriquecedor y retroalimenta pues ver qué están haciendo los demás, ¿no?
De hecho, yo creo que la próxima clase, así como lo hacemos en presencial, de que todo el mundo coloque su tarea, yo les voy a mostrar, les voy a compartir la pantalla con sus tareas para que veamos las tareas de todos y veamos si se está cubriendo el objetivo, si se puede de alguna manera mostrar ahí pues esto que los conocimientos que vamos teniendo de composición, a lo mejor dar algunas sugerencias de qué hizo falta. También nos daremos cuenta de quién lo hizo con tiempo y dedicación, quién lo hizo unos minutos antes de entregar. O sea, todo eso se puede percibir. Entonces, la siguiente semana les voy a compartir y entre todos yo creo que calificaremos las tareas para que vean lo divertido que es y el tiempo que lleva, chicos, cada uno, calificar a cada uno. Y bueno, pues que sirva también como retroalimentación y que vean, ¿no? Compartan también lo que están haciendo, pues los demás con todos. Sí, la verdad, sí, así es. Nos menciona una de sus compañeras que, bueno, siempre la retroalimentación entre ustedes, pues es muy útil. Y aunque no lo crean, lo hacen, aunque no se haga de manera, perdón, formal en el salón, ustedes cuando llegan ahí en los pasillos antes de entrar a clase, pues son muy dados, ay, a ver cómo te quedó, ¿cierto? Y a ver el tuyo, ay, mira qué padre, ay, ¿cómo hiciste esto? ¿O dónde lo mandaste a hacer? ¿O qué material usaste? ¿O qué técnica? ¿O con qué herramienta? ¿No? Y aunque no lo crean, esas charlas informales en el pasillo, finalmente también son ya una retroalimentación entre ustedes, ¿no? Sí, entonces vamos a hacer ese ejercicio la próxima clase, proyectamos cada uno de los trabajos y pues los vamos entre todos comentando, ¿no? Es que creo que precisamente este es como un problema muy grande De las clases en línea, uh-huh. que no tenemos la confianza suficiente como para estarnos cotorreando y Sí, dar claro. una crítica como más tranquila, Sí, sin o que no se tome sé, a mal, ¿no? ajá, o no Sí, sé si mis claro. demás compañeros, pero hay veces que me pasaba mucho con una materia en primer semestre, Uh-huh. que no podía evitar comparar mi trabajo con el de los demás, entonces me decaía yo mucho. Entonces creo que también depende de la persona cómo se esté tomando la retroalimentación, porque creo Claro. que hay diferentes tipos de reacción. Sí, y es muy importante ese punto. Yo creo que, por ejemplo, hacen mucho hincapié acá en la FES Aragón a los alumnos de diseño industrial porque igual, ¿no? Casi todos los trabajos ahí se entregan, pues lógicamente en físico, llevan sus objetos, ¿no? Que van diseñando. Y efectivamente algo que se les explica y se les pide mucho desde el inicio del semestre es que aprendan que las críticas no son hacia la persona, sino más bien hacia cómo están siendo realizados los diseños, es decir, qué proceso están llevando, porque muchas veces cuando diseñamos, de verdad parece la cabeza una caja negra donde no sabemos cómo llegamos al resultado, pero ahí está, ¿no? Confirmo. Exactamente. Entonces, yo creo que algo que nos ha faltado en la formación del diseño es que ustedes, y me incluyo yo también como alumna en su momento, tuviéramos esa claridad de cómo vamos comprendiendo una composición, cómo vamos viendo cómo se transforma en una buena composición y qué procesos estamos llevando a cabo. Entonces, creo que sí es algo que hace falta, sobre todo en los talleres, ¿no? De tratar de que entendamos que el diseño no es hacer por hacer o hacer lo que me gusta, sino comprender que finalmente en el campo laboral pues lleva toda una intención, esa composición, ese diseño, lleva criterios desde económicos, porque a lo mejor yo puedo estar súper alucinada con un diseño y va a quedar padrísimo y le meto esto, aquello, el otro, y a la hora de llevarlo a cabo a su producción real, pues no es viable porque a lo mejor los costos salieron fuera del presupuesto del cliente, ¿no? Entonces, sí es todo un mundo esto del diseño. Lógicamente, ahorita en los primeros semestres a lo mejor todavía no tenemos muy claro realmente qué es esto de diseñar. O sea, tenemos la idea de qué objetos o productos se forman en el diseño gráfico, pero todavía pues falta camino por recorrer y sobre todo, como les digo, hacernos muy conscientes de cómo vamos generando esos diseños, ¿no? Cómo cada elemento dentro de nuestra composición va tomando un peso, un significado, un mensaje. No es lo mismo colocarlo en rojo que en negro, arriba, abajo, a la derecha, izquierda, fraccionado, etcétera, etcétera, etcétera,
porque cada uno de estos cambios, de estas decisiones que a veces tomamos de manera muy inconsciente, pues están de alguna manera manipulando y cambiando el mensaje. Entonces, por eso es que, por ejemplo, a mí me preocupa de repente ver en las tareas, sobre todo de este tipo de materias de tecnología, llámese Photoshop o llámese acuarela, óleo, el no estar conscientes que sí, la herramienta se puede dominar, pero si no hay una intención, un concepto de diseño, pues estamos solamente pintando, ¿no? Pero no estamos del todo diseñando. Entonces, de ahí la importancia que les digo que de todas sus materias tengan que ir juntando estos conocimientos, integrarlos hasta realmente entender que cada uno pues es importante para el mensaje que queremos transmitir. Pero esto lleva su tiempo, lleva su camino, no es tan sencillo, a lo mejor se dice fácil, pero efectivamente no lo es. Y bueno, por ejemplo, ahorita que se está trabajando en línea, sería muy bueno. Yo sé que muchos sí generan sus grupos de WhatsApp. Sé también que a lo mejor algunos no se animan porque a lo mejor vienen de grupos diferentes y no se conocen, pero sí sería muy bueno que tuvieran, digamos que a lo mejor hasta dentro de las materias un espacio de tiempo para que entre ustedes platiquen, se muestren sus trabajos, comenten sus dudas, ¿no? Porque a lo mejor solamente en la clase el maestro habla, como yo aquí, como Perico, hablo, y a lo mejor ustedes pues ni se conocen entre ustedes, aquí están, ¿no? Pero falta esa convivencia, pero bueno, también es parte de lo que tenemos que ir aprendiendo y ir considerando para subsecuentes cursos, porque muy probablemente el siguiente semestre también todavía sea en línea, como se han dado cuenta, pues la situación se agrava cada día más. Entonces, pues sí, definitivamente va a ser difícil regresar ya el próximo semestre, pero bueno, todo esto que vamos aprendiendo, tanto maestros como alumnos, y que, como les decía, para mí es muy importante pues conocer también su sentir, porque esto también a mí me ayuda como a visualizar, por ejemplo, ahorita lo que no había caído en cuenta, digamos, de manera muy lógica, muy consciente, creo que sí necesitamos darles dentro de las horas de clase un espacio a ustedes, igual me salgo yo del Zoom para que ustedes convivan, platiquen, que de alguna manera, por ejemplo, cuando he creado estos pequeños equipos para que trabajen, de algún modo sí se busca que ustedes también se relacionen un poco más, ¿no? Pero a veces solamente es como que muy académico el asunto y a lo mejor sí faltaría esta otra parte que hacemos normalmente de manera presencial, ¿no? La de sociabilizar. Entonces, pues vamos a iniciar la próxima semana, les digo, con esta parte de retroalimentación entre todos y a lo mejor en las subsecuentes clases igual abrir estos espacios, igual y puede ser en grupos para que pues entre ustedes platiquen, oye, ¿cómo te va? Oye, sí te conozco, pero no habíamos a lo mejor convivido mucho. ¿Cómo te le estás pasando? ¿Cómo está tu situación? Porque también esa es otra, no sabemos cómo está cada quien, qué problemas familiares, tecnológicos, económicos, laborales nos estamos enfrentando cada uno, porque seguramente hay muchos casos, pero bueno, luego ni nos enteramos, ¿no? Entonces sí, sí es importante, chicos. Pues cuando menos el recorte se ve bien, por ejemplo, ahí el cielo, pues también se empieza a ver bien. Lógicamente, a lo mejor si nos acercáramos a la orilla de las palmeras, todavía tendríamos que ver o terminar de hacer la máscara de manera más completa, pero tiene buen lejos, ¿eh? Por Sí, ejemplo, ahí o ya sea, se empieza a ver más la que nada diferencia. por esta parte que son Ujú. Muy pequeñas digamos, ajá, muy pequeños, el poder pues estoy entrar. utilizando ya el pincel en uno Ajá, sí, y tengo que delgaditito, estarle picando varias veces uno por uno. porque se empieza a difuminar poco a poco. Ok, sí, sí, sí. Pero va muy bien, Javier, ok. Ok. Ujú. Nada más que yo vi que en la que usted puso, copió, puso 2 veces el rostro, pero ya no entendí por qué. Ok, ahorita la Porque vuelvo yo a hice colocar una, como que con más o una. menos lo saqué. Ok, se ve bien, aunque siento que, por ejemplo, en la parte de ¿sabes qué? Las luces de la cara, en la parte de entre los ojos, un poco la barbilla, hace que se pierda la textura del árbol. Ok, Sí, déjala ahí si quieres, voy a sí. compartir yo también pantalla. Bueno, te voy a sacar a ti, pero precisamente para explicar lo que yo hice con las dos capas. Voy al Photoshop.
Ok, como les decía, en una únicamente tengo estos detalles en sí de los ojos. Precisamente por esas luces que te comento en tu imagen, a lo mejor hace que se pierda mucho la textura. Si yo las hubiese dejado, aquí tendría blanco y perdería esta parte de la textura del árbol. Entonces, eso por un lado. Y la idea de colocar esta otra, voy a subirle nuevamente la opacidad. ¿Se dan cuenta? Tengo un modo de fusión, el de Vivid Light, y únicamente es para darle, como les decía, mayor contraste. Voy a subirlo al 100 y le voy a poner en normal. Ahí está. Lógicamente, si yo la dejo así tal cual, pues se ve nomás ahí como pegada la imagen, ¿no? Voy a volver a cambiar el modo de fusión al de Vivid Light. Eso hace que tome, pues como que esta coloración, ¿no? Como que le intensifique. Y el bajarle la opacidad es precisamente para tratar de igualar el tono, pero sí dándole también un poco de mayor énfasis. Si yo la quito, recuerden, esta está prácticamente el rostro completo, se ve como más pálido. No se ve mal, pero mi intención al generar esta otra capa, igual la máscara, pero ahora sí de todo el rostro, es precisamente como que darle un énfasis y un contraste en esta parte. Se puede decir que una es como rasgos faciales y la otra como el fondo de la misma. General para enmarcar exactamente. Digamos, la de arriba realmente me está sirviendo para enmarcar y dar contraste, ¿no? Recuerden, aquí está, aunque casi no se ve. Es simplemente como que el marco, ¿no? Enmarcar ahí como tal y lograr un mayor énfasis. Y esas son más bien los rasgos como tal. Oculto algunas partes para permitir pues que la textura también del árbol luzca y enmarco. Y bueno, lo que les decía aquí del cachete, que no me gustó aquí cómo se veía, decía yo, no, como que pierde la forma de la cara. Y entonces por eso le puse aquí como el cachete, ¿no? De esa manera es como yo estoy utilizando estas dos imágenes, ¿no? Una completa para enmarcar y la otra con los detalles en sí del rostro. ¿Se dan cuenta? Esta máscara, lo que les decía, es muy dura. Se ve apenas por aquí unos desvanecimientos, pero en general es un corte, digamos, relativamente preciso o duro, a diferencia de este otro, donde aquí sí se ve pues totalmente difuminada la orilla. Y precisamente ese difuminado es el que me va a permitir que se fusione, ¿no? De mejor manera. Profesora, una pregunta. Sí, Es que no me acuerdo. ¿Cómo se hace ese difuminado que tienen las orillas? ok, vamos a verlo. De hecho, lo voy a hacer aquí con, bueno, no, mejor en otra imagen, por ejemplo, acá en la de la luna. De hecho, voy a tomar aquí el girasol que ya teníamos. Aquí podemos ver voy a subirlo para que no se confundan. Ahí está la máscara, ¿no? Tenemos esta máscara que si recuerdan aquí yo lo que hice fue una selección y pegué dentro y en automático me generó la máscara. Yo puedo seguir aquí modificando esta máscara, ¿no? Entonces selecciono la máscara, tomo mi pincel, el negro arriba, y aquí en la dureza del pincel, compañero, es donde realmente logro que sea muy duro. Vean, voy a subir un poco el tamaño. O bajo la dureza, ¿no? El hardness, la dureza de mi pincel. Y entonces hago un difuminado. ¿Te das cuenta? Ahí va borrando de poquito en poquito, va ocultando más bien. Entonces, para lograrlo es jugar simplemente con la dureza del pincel. Voy a invertir, por ejemplo, ahora los colores. Y voy a poner el pincel muy duro para que rápidamente, digamos, pueda yo recuperar parte de la información, ¿no? Ahora voy a hacerlo con un pincel suave, 0% de dureza.
y ve la diferencia alrededor, ¿no? Se va viendo ese difuminado, ese desvanecimiento en las orillas. Maestra, Sí, adelante. también al principio de las clases nos Ajá. habían enseñado otra forma, creo. O sea, que Con no el fuera... feeder de la selección, sí. Vamos a Ajá, sí. recordarlo también. Por ejemplo, yo les decía hace rato, a lo mejor yo quiero dibujar aquí, me voy a ir a la capa, un solecito, ¿no? Abajo tengo mi fondo. En esta capa que está vacía voy a rellenar de color. Por ejemplo, ahorita lo que hice fue con la herramienta del marco elíptico, ¿no? Trazar mi círculo y ojo, acá arriba en la barra de control o de opciones tenemos el feeder o desvanecimiento. Ahorita como está en 0, cuando yo rellene, voy a ponerle un color medio amarillo. Cuando yo lo rellene, va a ser un relleno totalmente duro. Ahora voy a volver a hacer en otra capa, voy a ocultar esta. Igual aquí mismo el círculo, pero ojo, antes de trazarlo, voy a meterle, por ejemplo, 20 píxeles de feeder. Voy a dar Enter y voy a trazar el círculo. A este lo voy a poner de otro tono para ahorita ver la diferencia, un naranjita, ¿no? Y lo voy a rellenar igual en esta capa que está vacía y ya tengo la selección y vean la diferencia. Entonces aquí también en el feeder podemos hacer este desvanecimiento o directamente desde el pincel con la suavidad. Y también lo habíamos visto, chicos, aquí directamente en el menú de selección. Cuando vimos Modify, recordemos que aquí también tenemos el feeder y el smooth, que sería un suavizado y redondeado. Entonces, ahí podemos ver, voy a poner el otro y lo voy a pasar. Miren, por ejemplo, ahí quedaría como ese efecto, o voy a subir esta capa y a lo mejor este todavía lo reduzco, ¿no? Y ahí tendríamos como que el solecito. Entonces, uno está perfectamente bien cortado, es decir, con una dureza en la selección, mientras que el otro está totalmente desvanecido. Así es, efectivamente, muy bien, qué bueno que se acuerden que sí lo vimos y que sobre todo lo usen, ¿eh? Creo que a la nariz habría que dejarle también, igual puedes jugar con la máscara y un pincel muy, muy suave para rescatar un poco de textura del árbol. Ok. Pero va bastante bien, ¿eh? Y también lo que les decía, ¿no? La igualación de repente del color, pero se ve bastante bien. Sí, nada más sería esta parte de la nariz la que para darle todavía mayor realismo. Por ejemplo, algo que pasa mucho en las pieles de las personas ya mayores, pues las arrugas, ¿no? Por ejemplo, si pudiéramos encontrar ciertas arrugas que sigan la misma textura del árbol, por lo regular en el árbol la textura la vamos a ver como de manera vertical y muchas arrugas en la piel son de manera horizontal. Entonces, si logramos que esas arrugas horizontales más bien sean las texturas del árbol, va a lograrse mucho mejor la fusión de las dos imágenes. Ok, Fabián, sí, entonces nada más si quieres seguir retocando la nariz para que todavía se fusione más, ¿no? Sí, ok. Gracias, profe. Ok, perfecto, muy bien.